¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Romero se opone a la decisión oficial del Movimiento al Socialismo de iniciar un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Manifiesta que aprobar un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez es reconocer que fue un gobierno constitucional. Además, el exministro de Gobierno caracteriza a Evo Morales y también a David Choquehuanca, el vicepresidente, como animales políticos. Y de la misma forma dice que el presidente Luis Arce Catacora está totalmente alejado de ese ámbito. Escuchemos las palabras de Carlos Romero, quien también se expresa al respecto de las críticas que recibe de Rolando Cuellar. Escuchemos y luego continuamos. Vista individual, yo no creo que sea prudente un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez. Los temas de Yanine Áñez deberían substanciarse ante la justicia, no ante una nueva justicia de aquí a 5 años o de aquí a un X tiempo, como han sugerido los de Comunidad Ciudadana. No, deben substanciarse en el ámbito judicial. El juicio de responsabilidades es una instancia política y el juicio de responsabilidades es un juicio político, ¿no es cierto? Y obviamente creo que por un lado, está claro, el MAS no tiene 2/3, pero por otro lado el bloque opositor, si bien anuncia una actuación en conjunto, en bloque, se ven también fisuras entre ellos. En todo caso, eso puede ser demasiado complejo en su dinámica. Y el problema es que nos quita mucho tiempo como agenda pública, ¿no? Es decir... Entonces, si no sería prudente un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, como usted nos acaba de decir, ¿cómo se la debería juzgar? ¿Por la vía ordinaria? En la vía ordinaria, sí. Pero si fue presidenta. Juzgarla en la vía del juicio de responsabilidades es precisamente reconocer, desde mi óptica, reconocer que fue un gobierno de transición. Y el MAS ha señalado, y en eso yo me suscribo absolutamente, que la sucesión no ha sido constitucional, ¿no? Se habló de fraude, se habló de una serie de cosas que el tiempo más o menos las ha ido esclareciendo. Entonces, por eso mismo considero que es una contradicción. Es decir, por un lado, no reconocer ese gobierno como un gobierno constitucional y por otro lado plantear un juicio de responsabilidades. ¿Cuántos años? ¿Cómo está, ministro, exministro? ¿Cómo está? ¿Cuántos años fue ministro usted? ¿Cómo está, José, Jimena? Un gusto saludarles siempre a través de la gentileza de ustedes. Un saludo a los distinguidos auditores. Yo estuve en 2 oportunidades en el Ministerio de Gobierno que sumadas pasan de los 7 años. Entiendo que soy el ministro en toda la historia de Bolivia que más tiempo ha durado en ese cargo. 7 años en el Ministerio de Gobierno. Estuvo en otro ministerio también, ¿no? Sí, estuve primero en el Ministerio de Desarrollo Rural, luego en Autonomías, luego en Presidencia y también en la Asamblea Constituyente y el Senado. ¿Ocupó 4 ministerios? 4 ministerios, sí, correcto. Los 4 ministerios, ¿cuánto tiempo habrá sido ministro? En los 4 ministerios he debido ser ministro más de 10 años. Más de 10 años. ¿Y ahora a qué se dedica? Ahora me dedico a dar clases en la universidad, a hacer algunas consultorías, estoy escribiendo un libro y también llevar algunos casos de patrocinio legal. Ahora le pregunto, usted nació en La Paz. Yo nací en La Paz. ¿Cuántos años vivió en La Paz y cuántos años ha vivido en Santa Cruz? En La Paz hice todo el colegio y la universidad y luego en Santa Cruz 21 años, en La Paz algo así también y aparte viví 5 años en Trinidad. Y cuando se presenta como, porque lo primero que hace usted es presentarse como a la constituyente, creo, ¿no? Ese es su primer cargo electo. Sí. ¿Por qué por Santa Cruz y no por La Paz, por ejemplo? Las elecciones de la Asamblea Constituyente fueron el año 2006
y yo ya residía en Santa Cruz, dirigía una ONG, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social. Estuve 12 años en esa ONG, o sea que primero en Trinidad, luego en Santa Cruz, o sea que prácticamente mi vida se había hecho en el Oriente. ¿Por qué vive en Santa Cruz? Se lo pregunto porque y quiero preguntarle un poco su sentimiento por esta tierra. Muchísimo, porque Santa Cruz es diríamos, aparte de una síntesis de lo que es Bolivia, es una tierra de mucho emprendimiento, es un lugar de mucho vanguardismo, es un lugar donde se asumen muchos riesgos, las apuestas son grandes, es un poco la personalidad, el carácter del cruceño, y es una tierra de mucha alegría, ¿no? El cruceño es muy espontáneo, muy alegre, muy solidario. Entonces yo me siento muy bien, me siento totalmente identificado. Pero mire lo que es Santa Cruz, ¿no? Cómo abraza a la gente, porque usted ha podido ser constituyente por Santa Cruz, senador por Santa Cruz también, y no sé si si en La Paz, por ejemplo, hay asambleístas que representan a La Paz y son cambas. Creo que no. Y casualmente cuando yo fui electo constituyente el año 2006 por Podemos, que era la otra agrupación política fuerte, encabezaba la lista un veniano, ¿no? El doctor Cuellar, un veniano. Así que los dos cabezas de fórmula éramos del interior. Mira. Por esto, don Carlos Romero, se comenta mucho que por un lado va Evo Morales, por otro lado va Choquehuanca, por otro lado va el propio al presidente Luis Arce, una división. No sé si división es la palabra, pero hay esas fuerzas internas. Acabamos de hacer una entrevista ahorita a un diputado, el FI, que pertenece a Comunidad Ciudadana, que no lo reconoce a Carlos Mesa como su líder, que siente que en Comunidad Ciudadana no los tratan muy bien porque hay algunos diputados que son de extrema derecha y hay otros que son de extrema izquierda, divididos, ¿no? Aparte de la división entre Comunidad Ciudadana y Creemos, etcétera. ¿Por qué todo está ido en este país? Sí, estamos de acuerdo, hay una fragmentación. Es decir, no hay un núcleo de cohesionamiento claramente hegemónico. El mismo MAS tiene diferentes corrientes políticas internas. Hay actores corporativos que también se han empoderado en el MAS y han adquirido, diríamos, sus propios espacios. Entonces es más compleja la política boliviana en este momento porque me imagino que trazar un acuerdo político representa mucha ingeniería, mucha gestión, porque inclusive los propios partidos políticos me imagino que tienen, yo no estoy activo, digamos, dentro de la gestión política del MAS, por eso trato de mirar un poco de afuera, pero me imagino que los propios partidos políticos tienen problemas para cohesionarse internamente. En la agrupación del señor Camacho, por ejemplo, hay gente de la UCS. En la agrupación de Mesa, obviamente, estas tendencias, estas corrientes internas. En el MAS también, y hay disputa de espacios de poder. Entonces, todo eso complejiza mucho el escenario. Pero ¿no? mire este ejemplo en el MAS. Cuando se iba a designar al embajador del Vaticano, fue propuesto por David Choquehuanca, porque fue invitado por David Choquehuanca, el vicepresidente, y fue propuesto a la Asamblea por el presidente, o sea que era aceptado por el presidente Luis Arce. Y en el Senado lo vetan. Y el Senado está, el que manda en el Senado es Andrónico, ¿no? Que viene de la línea de Evo Morales. Claro, diciendo que originalmente Caballero fue invitado por Evo Morales a través de Choquehuanca. Y no solo es ese caso, ¿no? El caso de la propuesta de embajador para Brasil igualmente fue rechazada por la bancada del MAS a propuesta del Ejecutivo. Y la propia propuesta del doctor Héctor Arce, que tuvo demasiados problemas, ¿no?, para consolidarse. Entonces, eso da cuenta de que como que ya no hay, diríamos,
una línea de decisión política que sea vertical, entre comillas, sino que como que hay que ir generando muchos acuerdos hasta internos. Claro. Ahora le pregunto, de lo que usted puede conocer más de cerca, son estas disputas de poder dentro del movimiento al social. ¿Quiénes aparecen? ¿Están bien estos tres nombres que yo doy o hay otros más importantes? Yo le daba Arce, Evo y Choquehuanca. Sí, son los tres liderazgos claramente marcados en el movimiento del socialismo a nivel nacional, ¿no? ¿Y quién pesa más? Sí, Evo Morales no deja de ser el líder histórico, ¿no? Eso tiene un peso especial. Choquehuanca es una persona que igualmente tiene llegada en algunos sectores, especialmente de La Paz. Y Arce, de todas maneras, pese a que ha asumido una línea a veces confrontacional, es una persona que tiene menos negativos, ¿no? Todavía tiene llegada a clase media urbana. Entonces, yo diría que son espacios diferentes, pero que eso ocurre, digamos, a nivel nacional, pero a nivel subnacional también se ha mostrado que el campo popular ha posicionado otros liderazgos locales, ¿no? Pero usted diría que hay en el ámbito nacional 33 o Evo Morales pesará un poquito más. La verdad es que podría caer en el terreno de la especulación. Pienso que en las estructuras del voto duro del MAS, Evo Morales tiene un mayor peso relativo, ¿no? Don Carlos, ¿cuáles son los ejes de esta disputa? ¿Son visiones de país? ¿Son visiones de manejo de la economía? ¿Son aspiraciones electorales que apuntan a 2025? ¿Son cuestiones? ¿Cuáles serán los ejes de esta disputa en este caso? Luego le vamos a preguntar por Comunidad Ciudadana y por Creemos, por favor. Bueno, primero que obviamente el MAS es una suerte de convergencia de postulados ideológicos de izquierda nacional y también postulados ideológicos del indianismo, ¿no? Por eso el MAS resulta, diríamos, de esa conjunción. Se advierte en el discurso de David Choquehuanca una tendencia predominantemente indianista, un mayor énfasis indianista en el último tiempo. Entonces hay un sello ideológico indudablemente que no debería ser incompatible en última instancia, es decir, es normal que hayan corrientes internas, contradicciones internas. En su momento Linera las había denominado tensiones creativas internas, pero hay visiones, sí, que no dejan de tener su sello propio, y no sé si una proyección hacia las elecciones del 2025, que me parecería excesivamente prematuro, ¿no? Falta mucho tiempo, poco tiempo y mucho tiempo al mismo tiempo para la política, pero el país tiene otras prioridades en este momento. ¿Usted lo ve a Evo Morales, por ejemplo, con intención de postularse el 2025? Hay gente que dice, pero por supuesto, ¿cómo vas a preguntar eso? Eso es lo más claro del agua, me van a decir. ¿Usted lo ve en esa línea? Sí, Evo Morales es un animal político, es decir, un animal político siempre va a tener vocación política, y seguramente si las circunstancias se dan, pues Evo Morales postulará el año 2025, pero es simplemente una hipótesis, ¿no? Dicho Arce que no se va a repostular, pero la mitad de la gente del MAS con la que converso me dice, no puede, Pepe, se va a postular, hombre, o sea, ingenuidad, me dicen, no, ¿usted cómo lo ve a él? La verdad que yo no he tenido comunicación directa con él hace bastante tiempo. Me imagino que es muy complicado cargar todo el peso de la responsabilidad de la gestión pública
en un periodo tan especial para el mundo, para la región, para el país como este. Pero, claro, siempre debe haber gente del entorno del presidente Luis Arce que aspira a esa proyección, en fin, ¿no? Pero en todo caso, en el caso de Luis Arce es más difícil porque yo creo que a él le absorbe la responsabilidad de la gestión pública, esa es demasiada carga, o sea que es muy prematuro hablar de las posibilidades de que él pueda ser candidato. O sea que él está ahí porque le tocó y no porque le guste, no es como Evo Morales que dice que es un animal político. Sí, yo creo que son perfiles diferentes, ¿no? Luis Arce tiene más una experiencia, una trayectoria técnica, tecnocrática. De hecho, él es presidente, por algo debe ser presidente, tampoco vamos a decir que no es un actor político, ¿no es cierto? Por algo es presidente, ha jugado en varios años un rol muy importante en el proceso de cambio, se ha perfilado, se ha posicionado como un ministro sobresaliente y bueno, eso siempre lo va a ubicar en el centro del escenario político. ¿Y también. David Choquehuanca? Permíteme, Jimena, antes de pasarnos de arte. Ahora, don Carlos Romero, como que un buen consejero político le diría a Luis Arce, si te querés postular, tenés 2 años para trabajar tranquilo y anunciarlo después. Decirlo ahorita sería como ganate toda la guerra interna y los enemigos posibles. Claro, exactamente. No, yo creo que además en todos los casos depende del éxito de la gestión pública, ¿no? Vale, Jimena. Sí. ¿Y David Choquehuanca? Porque se dice de que él quisiera postularse para ser presidente en la próxima gestión también. Sí, algo de eso también se escucha, ¿no? Es obviamente un liderazgo natural del movimiento al socialismo. Yo diría también que él es un animal político. Él ha negado que tenga aspiraciones presidenciales, pero bueno, ¿dónde lo ha negado? Uno nunca sabe. Yo entiendo que internamente se ha manifestado algunas veces, pero bueno, es un líder que está ahí en el MAS, es fuerte y probablemente también sea impulsado por algunos grupos, ¿no? Ahora, en el caso del vicepresidente David Choquehuanca, se lo ve tan poco, o sea, porque se dice es muy fuerte, tiene sectores, tiene muchos rastres, sobre todo en La Paz, pero en el resto del país, como que no se ve lo que hace, o sea, veíamos un Álvaro García Linera, por ejemplo, que estaba totalmente presente en la gestión e incluso muchos decían en su momento, Álvaro García Linera quiere ocupar el cargo de Evo Morales, que él lo negaba todo el tiempo, y no fue así en todo caso, ya se lo demostró. Pero en el caso de David Choquehuanca, no se lo ve, o sea, no se sabe en realidad qué es lo que hace. Así, su perfil es muy bajo desde mi óptica, ¿no? Como que se lo ve en algunos casos ausente inclusive. No sé si es un tema de personalidad, no sé si es un tema de cálculo político, no sé si es un tema de perfil, no sé exactamente, pero para mi gusto debería tener un mayor perfil, sobre todo en el tema de la gestión pública, porque Paz Zamora había acuñado una frase, ¿no?, que se hizo célebre en su tiempo, en sentido de que el vicepresidente, era la quinta rueda del carro. Claro, eso responde a un cálculo político, porque no quería cargar con la responsabilidad de la gestión del UDP, y le dio resultado a la larga. Pero la vicepresidencia en la actual Constitución ha cambiado de naturaleza, ¿no es cierto? Es una instancia que no solamente se constituye en la cabeza del legislativo, sino que coordina y coadyuva en la gestión del Ejecutivo e inclusive por sus atribuciones constitucionales debe coadyuvar en la coordinación con los gobiernos subnacionales. Ahora, don Carlos Romero, ¿por qué parece tener una cierta libertad para
hablar así, porque si yo invito a otro miembro del MAS como que se cuida, que no quiere, y además me va a condicionar la entrevista, pero no me vas a preguntar esto, usted no me ha dicho, métale lo que venga, ¿por qué usted tiene esta libertad para hablar? Porque yo no me caracterizo por hacer cálculos. Dame el último collage que te pasé, por favor. No me caracterizo por hacer cálculos políticos, no tengo intereses personales. Mi preocupación es más bien reflexionar acerca de los desafíos de la región, del país, y hacerlo más técnicamente. Y si alguien me pide explicaciones, pues tendré los argumentos para dársela. Ahora, quiero poner un collage de 6 en vez de un collage de 3, porque quiero que me diga si uno entrara a buscar más nombres adentro del movimiento al socialismo, ¿qué juegan estos otros nombres? Y ahí van a aparecer García Linera, Quintana, Romero. Esos otros 3 nombres que hemos sumado a los primeros 3, ¿qué juegan? García Linera siempre tiene un potencial, ¿no? No se lo puede desconocer, él tiene un potencial muy importante en la reflexión, en la visualización de los procesos sociales, de los procesos políticos. Es una persona que siempre está informándose, investigando, aparece cauteloso, solamente habla de temas estratégicos muy importantes, ha bajado mucho su perfil y de repente eso responde al rol que él ha asumido en esta coyuntura. Respecto de Juan Ramón, pues él a veces hace declaraciones provocadoras y a veces también me parece que existe suspicacia sobre sus declaraciones. ¿A qué se refiere con suspicacias? Por ejemplo, cuando dijo que la ley de carrera policial, la ley de generales, le hacía recuerdo a una gestión de García Mesa. Sí, yo sí lo entendí, y lo entendí en el sentido de que García Mesa había promovido el generalato en la policía y él hizo una comparación histórica, pero algunos pensaron que estaba comparando a Luis Arce con García Mesa y para nada. Y cuando hace declaraciones provocadoras, bueno, son las del otro día, ¿no es cierto? Supongo que responde a algún intento de marcar el escenario político. Que uno vaya a estar de acuerdo o no, bueno, es otro tema, ¿no? Le pregunto, García, ponelo el collage, por favor. García Linera, ¿usted cree que habla con los 3 de arriba? Por lo menos con 2 de ellos. No, con Choquehuanca. ¿Con quiénes hablan? Bueno, habla así con el presidente Evo, habla también con el presidente Luis Arce, pero no sé si hablará con Choquehuanca, creo que no. ¿Por qué? Dame un poquito de eso, por favor. No lo sé, es decir, tampoco es que ellos hayan tenido una comunicación fluida siempre, ¿no? Linera era más siempre con Evo Morales, ¿no? ¿No se llevaba con David Choquehuanca? No, lo ha valorado, él públicamente lo ha valorado muchas veces, pero sí, no. Pero valorarlo públicamente puede ser hasta por un tema de política, digamos, ¿no? Pero en la interna. En la interna, no sé, realmente yo creo que tuvieron reuniones cuando estaban en el exterior, cuando estaban en México, pero últimamente pienso que no deben tener mucha comunicación. ¿Usted habla con los 3 de arriba? No he hablado últimamente con el presidente Arce, no he hablado hace mucho tiempo, hace unos meses, pero con Evo Morales sí, con Choquehuanca también hemos tenido algunas conversaciones, con Álvaro García Linera hemos compartido algunos puntos de vista a veces en reuniones por Zoom, en reuniones de análisis político, y con Juan Ramón no, hace mucho tiempo que no hablo con él. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con
Arce y por qué no se han repetido estos contactos? Ha debido ser en los primeros, el primer mes que era presidente. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo en realidad. A veces le he pasado algunas informaciones por escrito, me ha respondido, me ha emitido alguna opinión, qué sé yo, pero luego no hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Y usted cree que Quintana habla con los tres de arriba? Bueno, está claro que con el expresidente Evo Morales él tiene mucha comunicación, pero con los otros dos no creo. ¿Por qué no cree? Porque él lo veo más en un rol de hablarle en la interna del MAS, en las estructuras, en espacios junto a Evo Morales, y no lo veo tan metido en la gestión pública, ¿no? Por eso tal vez no ha tenido comunicación, pero es solo una especulación, ¿no? ¿Y cómo era la relación de, por ejemplo, Luis Arce con Juan Ramón Quintana en su momento? Era buena. ¿Era Cuando eran ministros tenían una buena relación. ¿Y con David Choquehuanca? Sí, también. De hecho, David Choquehuanca siempre lo dejaba de canciller interino, ¿no? Pero últimamente no sé. Entrevista esta, Jimena. Mira, esto no se lo puede preguntar a nadie todos los días. Sí. Para ponerlo el collage. ¿Qué hace el ex vicepresidente Álvaro García Linera? ¿A qué se dedica? Realmente no le he preguntado, porque yo no he hablado con él de manera individual, digamos, ¿no? He participado en algunas reflexiones políticas por Zoom, pero no sé realmente qué estará haciendo. Presumo que estará dedicado a la investigación, al trabajo académico, que es lo que le gusta, ¿no? ¿Es catedrático ahorita? ¿Será catedrático? Porque estoy pensando en de qué vive, digamos. No sé, la verdad, no sé, no le pregunté. Quiero preguntarle por los tres de arriba. Poner el collage, por favor. ¿Usted lo ve a los tres de arriba, cada uno por su lado, o ve que alguno de ellos con otro está más próximo que con el tercero? Yo creo que el presidente Arce mantiene una buena comunicación con el expresidente Evo y con David Choquehuanca, lógicamente. Le voy a pedir que hable un poquito más fuerte o se acerque al micrófono porque nos están reclamando que su volumen se escucha muy bajo. Para que no digan que estoy huyendo a la pregunta. Para que no digan que está asustado. Entiendo que Luis Arce habla mucho con David Choquehuanca, lógico, es su vicepresidente, deben tener una comunicación cotidiana, y también con el expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces, es la persona que más habla en el cuadro de arriba. No sé cuál será el nivel de comunicación últimamente entre Evo Morales y David Choquehuanca. Ellos han tenido una larga amistad, ¿no es cierto? En realidad, de las 6 fotos de la pantalla, los que han desarrollado una amistad y un crecimiento político juntos han sido Evo Morales y David Choquehuanca, pero en la actualidad no sé cuál será su nivel de comunicación, ¿no? Ahora, don Carlos Romero, con toda esta cosa que hay ahorita en la política, esta división que hay en los diferentes partidos, porque arrancamos contándole que en Comunidad Ciudadana también el FRI está, no lo ven como líder a Carlos Mesa, en el partido de Camacho, que es Creemos, pasa lo mismo con el tema de la UCS. ¿Usted cree que se va a llevar adelante el juicio de responsabilidades a Yanine Áñez? Mire, yo tengo una percepción particular, pero reitero, es absolutamente un punto de vista individual. Yo no creo que sea prudente un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez. Los temas de Yanine Áñez deberían substanciarse ante la justicia, no ante una nueva justicia de aquí a 5 años o de aquí a un X tiempo, como han sugerido los de Comunidad Ciudadana. No, deben substanciarse en el ámbito judicial
el juicio de responsabilidades es una instancia política y el juicio de responsabilidades es un juicio político, ¿no es cierto? Y obviamente creo que por un lado está claro, el MAS no tiene 2/3, pero por otro lado el bloque opositor, si bien anuncia una actuación en conjunto, en bloque, se ven también fisuras entre ellos. En todo caso, eso puede ser demasiado complejo en su dinámica. Y el problema es que nos quita mucho tiempo como agenda pública, ¿no? Es decir... Entonces, si no sería prudente un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, como usted nos acaba de decir, ¿cómo se la debería juzgar? ¿Por la vía ordinaria? En la vía ordinaria, sí. Pero si fue presidenta. Juzgarla en la vía del juicio de responsabilidades es precisamente reconocer, desde mi óptica, reconocer que fue un gobierno de transición. Y el MAS ha señalado, y en eso yo me suscribo absolutamente, que la sucesión no ha sido constitucional, ¿no? Se habló de fraude, se habló de una serie de cosas que el tiempo más o menos las ha ido esclareciendo. Entonces, por eso mismo considero que es una contradicción. Es decir, por un lado, no reconocer ese gobierno como un gobierno constitucional y por otro lado plantear un juicio de responsabilidades. Te voy a leer un mensaje antes de seguir. Esta persona dice al exministro Romero: siempre lo he visto directo, honesto, sincero, trabajador, instruido, y en esta entrevista me confirma lo que pienso. En Santa Cruz, si se vota por un masista, no se dice, pero si usted se postula para algo, lo voto, y lo digo sin pena, le dice una persona. Quisiera que le explique esta frase porque yo no sé si se confunden o a propósito se confunden. Dice: Evo es un animal político. Estoy completamente de acuerdo, dice una persona. Imagino que entiende la ironía. Bueno, alguna vez alguien dijo, no es un animal político, es una bestia política. Eso de animal político viene de Aristóteles, pero los politólogos lo aplicaron en sentido figurado a quien tiene olfato político. Víctor Paz era un gran animal político. La política. Sí, el que tiene mucha vocación, mucha lectura, mucho olfato político, ¿no? Que por ejemplo no es Rubén Costa. Ayer comentábamos que salió de la gobernación y si por él fuera que nadie se dé cuenta que existe, mejor, digamos. Ni una reunión con nadie, ningún tweet, ningún pronunciamiento. Es decir, gracias que se acabó esta gestión, ¿no? Y no es un animal político. Mire, yo creo que Rubén Costas cumplió un rol en su momento. Fue un liderazgo realmente connotado en Santa Cruz, con mucha popularidad, más allá de sus posiciones políticas, ideológicas. Hay que reconocer que era una persona con mucha popularidad, es una persona que le tocó vivir también un momento muy polarizado. La polarización lo encumbró, pero la nueva polarización también de alguna manera oscureció el cierre de su carrera política, pero no ha dejado de ser Rubén Costas un actor político relevante en la historia cruceña, ¿no? ¿Lo ve como un animal político? No, Camacho no. Yo pienso que él se mueve con consignas muy radicales, muy pasionales, muy subjetivas. Mire, él ha querido posicionar una agenda política en torno a generar conflictos por el tema de la tierra y por el tema de los incendios forestales en la Chiquitanía, y no lo ha logrado. Y eso, ¿qué dice de él? Que no tiene una lectura política. El animal político tiene que tener una lectura política y actuar en función de lo que el escenario político le ofrece, ¿no es cierto? Yo advierto que lo de Camacho y su encumbramiento el 2019 más fue fruto de la casualidad histórica antes que causalidad histórica. ¿Y cuánto le da de sostenimiento entonces para sí a una casualidad que causalidad? Sí, lo que pasa es que Camacho tiene que hacer una agenda regional. Él es gobernador, él tiene que hacer gestión pública.
y la gestión pública no se ve. O sea, algunas iniciativas administrativas se estarán llevando adelante, pero una agenda estratégica para Santa Cruz yo no la percibo totalmente, ¿no es cierto? Y obviamente el curso de su maduración, de su crecimiento político va a depender de eso. Quiero que le explique a la gente, le pido por favor, don Carlos Romero, que le explique a la gente la diferencia entre casualidad y causalidad, porque usted dice que el encumbramiento de Camacho en el 2019 es producto de una casualidad, no de una causalidad. Sí, en el sentido de que la causalidad es como dice su nombre, un proceso que emerge de una acumulación histórica que causa, que provoca un determinado curso del proceso social. Eso yo no advierto en Camacho. Yo no creo que él sea una persona que ha acumulado una fortaleza política, organizativa, una visión estratégica, sino que más bien ha sido fruto de la casualidad. Más bien él ha estado ahí en la coyuntura del 2019 porque cumplía un rol de comité cívico y hacía anuncios que hasta lo mostraban como clarividente, ¿no? Cuando decía, en unos días más se va Evo Morales, pero luego él mismo se encargó de decir, es que mi papá ya lo había arreglado con los policías y militares, ¿no es cierto? Entonces, realmente no era un proceso que tenía una lógica de la historia, una lógica causal, sino más bien él demostró su valentía, demostró que se la jugaba, pero es que apareció por accidente en la historia, digamos. Ahora, esto que usted dice ha intentado poner en la agenda el tema de los incendios, el tema de la tierra, y esto no ha pegado, pero ¿no cree que sí pega en el grupo de Santa Cruz que lo vota? Lo que pasa es que en Santa Cruz, diríamos, hay una incertidumbre, porque Camacho sufrió un desgaste, ¿no? Por el audio con Pumari. No ha planteado, reitero, una agenda estratégica para Santa Cruz, no se sabe hacia dónde quiere conducir a la región. Habló en algún momento de federalismo, pero el federalismo, ¿cuál es el contenido? Y este es el debate ahora. O sea, el mundo está avanzando a una nueva polaridad. El mundo. En los últimos 30 años, la China ha crecido 30 veces, y en tanto que Estados Unidos en esos mismos 30 años ha crecido 3 veces en tamaño de economía. En el año 2018 nomás, China ha invertido $300 mil millones en Latinoamérica. Entonces estamos yendo a una nueva polaridad, estamos yendo a una suerte de guerra fría con otras características comerciales predominantemente, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicas tú a la región? ¿Cómo la proyectas estratégicamente en este contexto? Eso es lo que yo no veo en el señor Camacho. Por tanto, pienso que él ha recibido un voto antimacista preferentemente. Como en el caso de La Paz, Iván Arias no es precisamente una persona que haya perfilado una carrera municipalista. Él ha recibido un voto antimacista que lo ha favorecido, pero no es un voto por un proyecto político estratégico. Quiero preguntarle a propósito de Camacho, si es como usted lo dice, que él es producto de una casualidad, no de la causalidad, que no tiene una estrategia política para Santa Cruz, o podría apuntar a que adelante con ese diagnóstico podría debilitarse. ¿Usted ve que es un hombre que puede ser detenido, o ve imposible que sea detenido porque fue elegido con 65%, ahora tiene con 55%, ahora tiene una aprobación de 65%? ¿Lo ve alguien posible ser detenido o no? Yo creo que veremos cómo se resuelve finalmente este tema de Yanine Áñez, para ver cómo se plantea el escenario político, ¿no es cierto? Pero no parecen haber señales muy claras dirigidas a la detención de Camacho, por lo menos ahora mismo, ¿no? Así me parece. ¿Qué pasará más adelante? No lo sé, pero no veo ahora.
Hay una persona que me pide que le pregunte por Rolando Cuéllar, que siempre lo ataca a Carlos Romero, dice. ¿Qué pasa con Rolando Cuéllar y Carlos Romero? No lo ubico mucho. Una sola vez lo vi en un ampliado, en una reunión del Bloque Oriente, en la oficina de las EPES, cuando yo era ministro, y él me interpeló muy fuertemente diciendo que yo había sido un ministro de gobierno muy blando, que yo no perseguía a la gente, que yo no le armaba cosas y demás. Entonces yo dije, eso no va con mi filosofía, nunca lo haré, nunca seré un ministro de gobierno maquiavélico, que le arma cosas a la gente, que persigue, eso no lo haré. Entiendo que él tenía su línea radical, ¿no? Alguna vez lo involucraron en un tema contra Unitel, contra una antena de Unitel, pero luego también es una persona que para mí tiene dudosos nexos, porque el señor Cuéllar, el más defendido seguramente por la bancada de Creemos en Santa Cruz, es el señor Rolando Cuéllar, paradójicamente, porque él coordina mucho con el vicepresidente de la brigada cruceña, entiendo, o con el presidente. ¿Coordina él con la gente de Creemos, dice? Sí, él coordina con la gente de Creemos, él coordina alguna línea mediática, algunos lineamientos. Entonces... Pero perdón, si coordina, ¿cómo es posible que ayer vaya a intentar iniciarle un proceso al presidente cívico? Si hacemos una estadística, ¿cuántas veces él ha atacado a los masistas y cuántas veces ha atacado a la derecha? Seguramente que la relación es 9-1. Es decir, lo que es cotidiano en el señor Cuéllar es que se refería antes a Carlos Romero y después se ha empezado a referir a Quintana, a García Linera, a Evo Morales, a Héctor Arce, a Salvatierra, Adriana Salvatierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero... O sea que es un camachista disfrazado. En los hechos sí, él es una persona que le hace el juego a la derecha, definitivamente. ¿Y quién es su padrino dentro del MAS? La verdad es que no me interesaba en investigar ese tema porque no creo que sea trascendente el señor Cuéllar en términos de liderazgo, ¿no? Perfecto. Le pregunto, poner el collage de los opositores, ¿usted qué perspectiva le ve a la oposición? ¿Qué perspectiva, por ejemplo, yo el otro día le preguntaba a alguien si Carlos Mesa tenía futuro, me decían, en política nunca le diremos a alguien que ya no tiene futuro. Porque de Camacho ya nos habló, Tuto tiene un muy baja aprobación en nivel de voto y Samuel tampoco es que la tenga muy alta. Así como conjunto, ¿qué perspectiva les ve a ellos, por favor? Era Sun Tzu el que dijo que en política no hay cadáveres. Es decir, en política muchas veces los cadáveres reviven. Recordemos que cuando Víctor Paz salió expulsado el 1964, nos dice la historia, él creía que en 3 meses iba a volver al país. Tardó muchos años, lo expulsaron del MNR inclusive, pero volvió presidente y finalmente salió por la puerta ancha de la historia, más allá de su línea política, en fin, ¿no? Entonces, la política es así, es a veces pendular, caprichosa, obedece a muchas circunstancias. Pareciera que los liderazgos tradicionales de la derecha, los liderazgos conservadores, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, ya pasaron su tiempo. El señor Mesa todavía tiene una estructura parlamentaria, veremos qué juega en este tiempo. Yo creo que cometió un error Carlos Mesa. Carlos Mesa no es una persona radical de derecha, pero él terminó subordinado a la derecha radical, terminó subordinado. Y eso le ha pasado una factura política, porque la derecha radical le hace el juego en última instancia pues a los movimientos sociales. Es decir, la derecha radical
lleva las cosas a extremos, a confrontación, a polarización y termina echando por tierra, ¿no es cierto?, las alternativas políticas al movimiento del socialismo, por ejemplo. Y eso le ha pasado a Mesa. ¿Tendrá la capacidad de recuperar una identidad política? Porque, mire, José, en esos cuadros, más o menos uno trata de imaginarse dónde está la base social. Uno dirá, un 40% más o menos es el voto duro del MAS. Hay un tercio que es duro de derecha radical, diríamos. Y hay casi un 30% que queda a pendular al medio. Y ese 30% ha quedado como que huérfano, ¿no? Porque precisamente ese 30% de alguna manera dirimió a favor del binomio que está gobernando ahora, y también mantuvo una adhesión, una buena parte hacia el señor Mesa. Pero algunos líderes han quedado en el camino. ¿Por qué? Porque se la jugaron mucho por Yanine Áñez. Y Yanine Áñez no era un proyecto político, ese era otro accidente de la historia. Yanine Áñez no era una estructura cohesionada ideológicamente, ¿no es cierto? Por eso tenía tantos problemas, no podía controlar sus ministerios, no podía controlar temas de corrupción, no podía controlar que sus vocerías sean contradictorias. Y eso le pasó factura política a todos los sectores contrarios al movimiento al socialismo. Y ahí es donde Mesa no pudo, ¿no es cierto?, posicionarse liderando realmente una alternativa política. Entonces el futuro de estos 4 líderes por ahora no parece muy prometedor, ¿no es cierto? Ahora, con eso no vamos a decir que el MAS tiene un estado de confort y lo va a tener siempre, ¿no? Eso va a depender de la economía, de la gestión pública y de que no surjan otros liderazgos outsider que pueden suceder en estas coyunturas, ¿no? Claro, porque también puede ser que aparezca un escenario donde no hace falta un líder con sentimiento antimasista favorecido por una división del MAS, que podría ser un escenario posible también, pero ya se nos acabó el tiempo. Esas fueron las palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, quien está en contra de que se apruebe un juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez, porque para él esa situación es reconocer que fue un gobierno constitucional. Esa es la opinión del exministro de Gobierno. Para él este proceso contradice el discurso del presunto golpe de Estado. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, discrepó con la determinación del movimiento al socialismo de autorizar el juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez, porque en su opinión significa reconocer su mandato, que habría sido constitucional, y contradice la teoría del presunto golpe de Estado planteado por el partido del expresidente Evo Morales. Juzgarla en la vía del juicio de responsabilidades precisamente es reconocer, desde mi óptica, que fue un gobierno de transición y el movimiento al socialismo ha señalado, y en eso me suscribo absolutamente, que la sucesión no fue constitucional. Se habló de fraude y otras cosas y el tiempo más o menos fue esclarecido. Por eso mismo considero que es una contradicción, afirmó Carlos Romero. No creo que sea prudente un juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez. Los temas de Yanine Áñez deberían sustanciarse ante la justicia ordinaria, no ante la nueva justicia de aquí a 5 años o cierto tiempo, agregó Carlos Romero en una entrevista. También dijo que el juicio de responsabilidades es una instancia política y el juicio de responsabilidades es un juicio político, y está claro que el movimiento al socialismo no tiene 2/3, pero por otro lado el bloque opositor tiene fisuras. Reflexionó que el juicio puede ser demasiado complejo en su dinámica y el problema es que nos quita mucho tiempo como agenda pública. El movimiento al socialismo pretende aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional un juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria por delitos como genocidio,
y otros por las masacres de Sacaba y Sencata. Según la ley de enjuiciamiento de altas autoridades en Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe autorizar ese proceso con voto de 2/3 de sus miembros. Sin embargo, el movimiento al socialismo no tiene esa cantidad de respaldo. En las filas del movimiento al socialismo surgieron voces que señalan que si el juicio de privilegios no prospera, entonces recurrirán a 2 vías: la justicia ordinaria con procedimientos civiles y penales. Para el partido de Evo Morales, Yanine Áñez no asumió la presidencia de Bolivia en su sesión constitucional, por lo que fue una mandataria de facto. Pero hay sectores en el mismo partido que indican que aprobar un juicio de responsabilidades contradice ese argumento, lo mismo que manifiesta Carlos Romero. Al mismo tiempo caracterizó a Evo Morales y David Choquehuanca como animales políticos y plantea que sí puede ser posible que se anuncie a Evo Morales como candidato para las próximas elecciones, al igual que David Choquehuanca, pero sobre Luis Arce Catacora manifiesta situaciones contrarias. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Carlos Romero? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto, que si ustedes creen que esta contradicción también está en las filas del movimiento al socialismo.